Vamos a empezar a ver lo que son los componentes de la emoción. En este caso vamos a empezar con la parte de, en este documento que vamos a empezar a trabajar ahorita, vamos a explorar componentes fundamentales que constituyen una emoción. Vamos a analizar 4 componentes principales, que son los sentimientos, las acciones, la respuesta corporal y los componentes subjetivos, obviamente detallando cada uno de esos. Por ahí ya en el pasado vimos la definición de la emoción. Y hablamos también, obviamente, de las características que tienen las emociones. Entonces, por ahí vamos a hablar ahorita de lo que son los componentes de la emoción y vamos a ver, para verlo desde los 4 conceptos que vimos aquí. Vamos a lo que viene siendo el sentimiento, que de hecho habíamos hablado en el pasado cuando hablábamos o decíamos acerca de la emoción, pues decíamos ahí que es algo que se expresa, o sea, en este caso, que es inmediata. La emoción es de acción inmediata o respuesta inmediata. Posteriormente a lo que la secuencia o la consecuencia es un sentimiento, que es la que tiene un poquito más de duración o es más duradera. Y ahorita vamos a ver en este caso, estos 4 componentes principales de lo que viene siendo la emoción. Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo el sentimiento. Nos dice ahí que el sentimiento es la experiencia consciente y subjetiva de la emoción. Es la parte de la emoción que reconocemos y que etiquetamos internamente. Por ejemplo, podemos sentirnos felices, tristes, enojados o asustados. El sentimiento es el resultado de la evaluación cognitiva de la situación y la interpretación de las respuestas corporales. Decíamos nosotros que en el sentido de la emoción trae como consecuencia lo que viene siendo una reacción corporal, ¿sí? Que ahí habíamos dicho. En el caso, por ejemplo, cuando mencionamos si teníamos miedo, pues por ahí lo manifestamos, obviamente con la parte de ritmo cardíaco, presión arterial, a lo mejor nerviosismo. Esto nos mantendría la acción que venía ahí, pues era obviamente ponernos alertas para ya sea confrontar o ya sea para huir. Entonces, ahí estamos hablando prácticamente de lo que es la emoción y obviamente posterior a esta emoción, las acciones que podemos llegar a tener. Bien, entonces ahí nos dice también el sentimiento es el resultado de la evaluación cognitiva, como he dicho, de la situación y la interpretación de las respuestas corporales, o sea, las respuestas a lo que habíamos mencionado, de lo que es si nos sentimos, en este caso, con nerviosos o alterados, lo que sea. Características del sentimiento, dice, el sentimiento tenemos características subjetivas, conciencia, intensidad y duración. Si hablamos de subjetividad, cada persona experimenta los sentimientos de manera única. O sea, en este caso lo que estamos tratando de decir es que el sentimiento va a variar dependiendo de cada uno y cómo lo percibamos y cómo obviamente lleguemos a controlar ese sentimiento también, ¿sí? Hablamos de la parte de la conciencia. De hecho, si recordamos un poquito también en la clase pasada, habíamos mencionado un poquito la parte cognitiva, habíamos hablado un poquito de la parte de la memoria, ¿sí? Por ahí también lo habíamos mencionado. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, implica una toma de conciencia de la emoción. O sea, ahí también recordemos que pues lo habíamos mencionado un poquito, que a veces tenemos acciones o resultados en base a emociones que ya tenemos, pues, grabadas en nuestra mente, ¿no? Intensidad, dice, los sentimientos pueden variar en intensidad, desde leves hasta intensos, y recordemos que en este caso el sentimiento es el que tiene una duración prolongada. Sí, en este caso, los sentimientos pueden ser fugaces o prolongados. Casi prolongado, fugaz es más la emoción y el sentimiento sí es un poquito más prolongado. O sea, el sentimiento es crucial porque nos proporciona información sobre nuestro estado interno y nos motiva a actuar. Por ejemplo, sentir miedo puede motivarnos a evitar una situación peligrosa. De hecho, esa es la intención del miedo. Y el miedo nos pone alertas, básicamente, o en este caso, ¿para qué? Para poder confrontar o en su momento, pues huir si es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos como el sentimiento también. La acción, bueno, habíamos hablado ya de lo que es el sentimiento, vamos a hablar de la acción. La acción es la tendencia a la acción es lo que tenemos que hacer, lo que surge posteriormente de la emoción y lo que da como respuesta el sentimiento, pues es obviamente una acción, ¿sí? Ahí dice la acción, o en este caso, o más precisamente la tendencia a la acción, se refiere en este caso a la predisposición
o en este caso, o cómo comportarse, a comportarse de una manera específica como resultado de una emoción. O sea, por ahí en este caso estamos hablando de que es cómo nos vamos a comportar o cómo vamos a reaccionar a una emoción, pues esa es la acción que vamos a tomar. Si las emociones a menudo nos impulsan a actuar, ya sea para acercarnos a algo que deseamos o para alejarnos de algo que tememos. Entonces, en este caso, por ejemplo, por eso después comparamos lo que son las emociones positivas y las emociones negativas. Hablamos cuando, en el caso de las emociones negativas, pues hablamos un poquito de lo que fue el miedo, ¿sí? Por ahí el asco puede ser también. Con positivas habíamos hablado un poquito de lo que es la alegría, que era o el amor, por ahí también lo habíamos hablado un poquito, bueno, que amor que nos da alegría y una serie de acciones ahí. Entonces tenemos miedo, que hace como acción tendencia a huir o evitar. Eso es lo que hace la emoción del miedo. El enojo, la tendencia es a atacar o confrontar. Entonces, casi por lo regular cuando estamos enojados, la acción que tomamos es confrontar, ¿sí? O atacar. O sea, en este caso es atacar es que empezamos a pelear, ¿no? Básicamente. Entonces, a veces lo que nos da, lo que viene siendo el enojo es que peleemos o que confrontemos. La alegría, en este caso por tendencia, nos da a acercarnos o conectarnos con los demás. Eso puede ser lo que nos dé la alegría. La tristeza, la tendencia es a retirarnos o confinarnos o en este caso la parte de la reflexión también. Podemos incluir la cuestión de reflexión. Es importante destacar que la tendencia a la acción no siempre se traduce en una acción manifiesta. Podemos sentir la necesidad de huir, pero elegimos quedarnos y enfrentar la situación. Sin embargo, la predisposición a actuar está presente. O sea, yo puedo ser que tenga miedo y este miedo me esté invitando a huir o a irme, ¿sí? Pero en lugar de hacer eso, me quedo y confronto. O sea, puede ser. Entonces aquí tenemos, como habíamos mencionado en la parte de arriba, o sea, la acción que podemos tomar no siempre va a ser la misma. Esto ya va a depender un poquito también de la situación que estemos confrontando, ¿sí? En la emoción que tengamos o en sí también puede ser de la persona, ¿no? Que pueda hacer la acción que se pueda tomar. Respuesta corporal. Ahí también, bueno, la otra parte es el cambio, la respuesta corporal. ¿Cómo nuestro cuerpo manifiesta cierto tipo de emociones o sentimientos? Por ahí cambios fisiológicos nos hablan, ¿no? Dice, la respuesta corporal se refiere a los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo como resultado de una emoción. Esos cambios son controlados principalmente por el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, que de hecho ya lo habíamos hablado en la sesión anterior. Habíamos hablado un poquito del sistema nervioso autónomo y habíamos hablado del endocrino y cómo se manifiestan cierto tipo de respuestas corporales de nuestro cuerpo hacia cierto tipo de emociones. Dice, ejemplos de respuestas corporales. Aumenta el ritmo cardíaco. ¿Cuándo nos aumenta el ritmo cardíaco? Comúnmente cuando sentimos miedo, ira o excitación. Ahí en ese tipo de emoción vamos a sentir, obviamente, el aumento del ritmo cardíaco. El aumento de la presión arterial va a similar al ritmo cardíaco. O sea, ¿qué pasa esto? Si nos aumenta el ritmo cardíaco, pues obviamente por consecuencia nos va a aumentar la presión arterial. Y eso se eleva en situaciones de estrés también. Cuando sentimos estrés, podemos sentir el aumento del ritmo cardíaco o podemos sentir lo que viene siendo en este caso aumento de la presión arterial. Casi por lo regular se ha manifestado mucho la cuestión del estrés a lo que viene siendo el alta de la presión arterial. Por ahí en la universidad, donde trabajo yo, ha habido casos donde los dos o tres maestros han sufrido de presión arterial y casi de un infarto por la cuestión del estrés. O sea, es demasiado el estrés, no lo pueden controlar. Llega un momento que, ¿qué sucede? Pues obviamente trae como consecuencia una presión arterial elevada y eso trae como consecuencia que puede provocarte, obviamente, una afectación al ritmo cardíaco y esto como consecuencia pues puede traer un infarto. Sudoración dice a menudo asociado con el miedo o la ansiedad. Cuando sentimos miedo o ansiedad, obviamente lo más común es que tengamos sudoraciones. Por eso decimos que cuando tenemos miedo, ¿sí? En este caso la cuestión de miedo, pues nos aumenta el ritmo cardíaco, nos aumenta la presión arterial, nos puede sudar las manos o nos da sudoración en el cuerpo y eso trae como consecuencia también la opción del miedo o cuando sentimos también ansiedad. Tensión muscular y se puede ocurrir en respuestas al estrés o la ira. Cuando sentimos estrés, cuando sentimos ira, lo que hacemos es tensamos nuestros músculos, ¿sí?
por lo regular. Cambio en la respiración puede volverse más rápida, o en este caso superficial, en situaciones de miedo o ansiedad. Volvemos otra vez a repetir una de las emociones negativas que puede ser el miedo, el cual no trae como consecuencia algo de lo que hemos mencionado, el ritmo cardíaco, la presión arterial, sudoración, y ahora también traemos el cambio de ritmo de respiración. Y luego tenemos la liberación de hormonas. En la liberación de hormonas dice el cortisol y la adrenalina son liberados en respuestas del estrés. Obviamente, cuando sentimos estrés, también liberamos este tipo de hormonas. Entonces, por ahí trae la consecuencia también del estrés. Entonces, por ahí manifestamos, como quien dice, algunas emociones negativas, ¿sí? Hablamos de lo que es la ira, lo que es el miedo, hablamos del estrés también como consecuencia de lo que viene siendo algo lo que hemos estado expresando o manifestando, obviamente como una cuestión de respuesta corporal. Bien, ahora tenemos también, bueno, por ahí nos dice, de alguna manera, dice, esos cambios fisiológicos preparan al cuerpo para la acción. Por ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial proporcionan más oxígeno a los músculos, lo que nos permite correr más rápido o luchar más fuerte. Entonces, también por eso decíamos nosotros que la consecuencia de lo que viene siendo el cambio fisiológico va en respuesta a la acción que vamos a traer, o sea, vamos a tener nosotros. Pero esto va en relación a la emoción que sentimos. Entonces, dependiendo de la emoción que tengamos, es nuestra respuesta corporal. Nuestro cuerpo va en este caso, a accionar de cierta manera, dependiendo, obviamente, lo que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, bien, componentes, vamos a hablar un poquito de lo que son los componentes objetivos, evaluación cognitiva. Dice, el componente objetivo se refiere a la evaluación cognitiva que hacemos de una situación, o sea, cómo evaluamos la situación para que nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente la respuesta fisiológica sea de cierta manera adecuada a la situación o emoción que estamos viviendo, el sentimiento que estamos expresando. Y cómo esta evaluación influye en nuestra experiencia conmocional. En este caso, no es la situación en sí misma la que determina nuestra emoción, sino cómo la interpretamos. O sea, volvemos a lo mismo. Por eso decíamos en una diapositiva anterior, decíamos que no todos manifestamos de la misma manera las emociones y por consecuencia no todos tomamos las mismas acciones. Obviamente cada quien lo va a interpretar de cierta manera y eso va a traer como consecuencia pues que reaccione nuestro cuerpo de cierta forma. ¿Qué pasa cuando nos sentimos amenazados, cuando tenemos una amenaza? Si evaluamos una situación como amenaza, experimentaremos miedo. El miedo como consecuencia, como es una emoción negativa, pues obviamente nos aumenta el ritmo cardíaco, nos aumenta la presión arterial, sudoración, nos ponemos, se tensan nuestros músculos y eso trae como consecuencia que nos permite a nosotros huir o confrontar lo que habíamos dicho. ¿Qué sucede en el caso de una pérdida? Cuando perdemos algo o cuando perdemos a alguien. Dice, bueno, en este caso, si le evaluamos una situación como una pérdida, experimentaremos ¿qué? Tristeza o frustración también. Puede ser. ¿Qué pasa en el caso de una injusticia? Si evaluamos una situación como injusta, experimentaremos enojo. Casi por lo regular, si es una injusticia hacia nosotros o hacia otra persona, obviamente por lo regular siempre lo que experimentamos es enojo o ira. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Logros. ¿Qué pasa cuando tenemos un logro? Cuando tenemos un logro trae como consecuencia ¿qué? Pues una alegría. Si evaluamos una situación como un logro, lo que vamos a tener como consecuencia es una alegría, ¿sí? Eso es lo que tendremos como consecuencia. Dice ahí también, nos dice básicamente, dice, la evaluación cognitiva es influenciada por nuestras creencias, valores, experiencias pasadas y expectativas. Cuando hablamos de experiencias pasadas, hablamos también de la parte cognitiva. Dos personas pueden experimentar la misma situación de manera diferente dependiendo de cómo la evalúan. O sea, esto va en parte también de cómo evaluamos nosotros ciertas situaciones, situaciones que nos trae como consecuencia una emoción, que como respuesta tenemos una acción fisiológica, ¿ok? Podemos tener creencias, que eso es importante. A veces nos puede afectar la creencia que tengamos nosotros, ¿sí? A cómo nosotros mismos percibimos las situaciones y cómo nosotros mismos podemos resolver esa situación. Experiencias pasadas, la cuestión cognitiva. Todo lo que hemos experimentado ya y almacenado en nuestra mente, las situaciones que vivimos, trae como consecuencia que en un futuro que tengamos o manifestemos cierto tipo de emoción o cierto tipo de estímulo o situación, pues obviamente la vamos a experimentar sobre ese pasado y la respuesta que tendremos. Valores. A veces los valores que tenemos ya inculcados nosotros como seres humanos nos pueden afectar en la toma de decisiones o nos puede afectar muy fuertemente en la parte
de cómo vamos a accionar nosotros, qué acción tomaríamos en consecuencia. Y las expectativas, obviamente, en base a las expectativas que tengamos, sería una situación la que resolvamos y cómo la vamos a afrontar también. Importancia de la evaluación cognitiva. Dice, primero, determina la emoción, ¿sí? La evaluación cognitiva es fundamental para determinar qué emoción experimentaremos. Obviamente, si nos bajamos en la parte de la creencia, en el experimento del pasado, en la cuestión valores o expectativas, por ahí también tenemos que tomar la consecuencia de esa evaluación cognitiva. Modula la intensidad. La evaluación cognitiva puede influir en la intensidad de la emoción. Cuando nosotros hablamos específicamente de la cuestión cognitiva y evaluamos la situación, ¿sí? Esto obviamente trae como consecuencia que nosotros podamos intensificar o minimizar nuestras emociones, ¿sí? Permite la regulación. Al cambiar nuestra evaluación de una situación, podemos regular nuestra emoción. Si nosotros evaluamos de cierta forma o de alguna forma o de alguna manera las emociones, sí, eso traerá como consecuencia que nuestra acción que pueda producirse pueda ser moderada, ¿sí? Bien, vamos ya casi hacia la última diapositiva, casi estamos cerrando esta parte. ¿Cuál es la interacción de los componentes que estamos hablando nosotros ahorita? Dice ahí, la interacción de los componentes, dice, es importante destacar que estos cuatro componentes de la emoción no operan de forma aislada, están interrelacionados y en este caso influyen mutuamente. La evaluación cognitiva de una situación puede desencadenar una respuesta corporal. Obviamente, cómo evaluamos la situación trae como consecuencia que nuestro cuerpo accione de cierta forma. A su vez, influye en nuestros sentimientos y nuestras tendencias a las acciones. O sea, de cómo evaluamos nosotros, en este caso, las emociones que tengamos, va a ser obviamente las acciones que nuestro cuerpo va a tomar de manera fisiológica y por como consecuencia las acciones que tomaremos nosotros en consecuencia. Por ejemplo, al ver un oso en el bosque, evaluación cognitiva de amenaza. ¿Sí? O sea, nuestra parte cognitiva, evaluación cognitiva me dice, oye, eso es una amenaza, ¿sí? Nuestro cuerpo puede experimentar un aumento de ritmo cardíaco, obviamente, o sudoración, ya pues, o sea, indicando, empezando a poner al cuerpo en un estado de alerta para como consecuencia tener una acción, que es la respuesta corporal, la que acabamos de decir nosotros. Esto puede llevarnos a sentir miedo, que es el sentimiento que tenemos nosotros de parte de la emoción, y querer huir, que es la tendencia o la acción. Yo quiero huir o quiero confrontar. Se me decía que confrontar no sería la opción, ¿verdad? Sería más que nada huir. O también por ahí nos han dicho, pues haz este, no sé, levanta tus manos, haz este tipo de acciones que pueden ser tomadas para que, en este caso, el oso que vemos en el bosque, pues tome como consecuencia que mejor no me puede confrontar porque soy más alto que él, o una selección. ¿No? Conclusión. En resumen, la emoción es un fenómeno complejo que involucra múltiples componentes. El sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción. La acción es la predisposición o, en este caso, a comportarse de una manera específica. Las respuestas corporales son los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo. Y el componente subjetivo es la evaluación cognitiva de la situación. Comprender estos componentes es fundamental para comprender la naturaleza de las emociones y cómo influyen en nuestro comportamiento y bienestar. Al conocer y comprender esos componentes, podemos gestionar mejor nuestras emociones y responder de manera más adaptativa a las situaciones que enfrentamos. ¿Qué nos quiere decir esto como consecuencia o conclusión? Que obviamente las emociones son fenómenos complejos y traen como consecuencia, ¿sí?, sentimientos. Esos sentimientos, ya dijimos, son experiencias subjetivas de la emoción, ¿sí? O sea, que nosotros las podemos analizar de cierta manera, ¿sí? Y podemos interpretarlas según como nosotros querramos, las emociones. Y esta emoción que se vuelve un sentimiento trae una acción, ¿sí? Obviamente, recordemos la cuestión corporal, trae como consecuencia una acción. Y esta acción, obviamente, es la predisposición que nosotros tenemos, ¿sí?, a un comportamiento dependiendo de la emoción o sentimiento que tengamos, básicamente. Entonces, en esto es más o menos un poquito lo que viene siendo la cuestión de para nosotros la parte de la emoción y el sentimiento. Aquí nada más no nos olvidemos un poquito. Cuando hablamos de la emoción, ya habíamos expresado un poquito que la emoción es algo que sentimos en ese momento. Ese instante es la emoción. En ese momento siento miedo, ¿sí? En ese momento siento ira. En ese momento siento asco. ¿Estamos de acuerdo? O siento alegría, ¿sí? Lo que viene posterior a esta emoción es un sentimiento. ¿Qué es lo que me hace sentir el miedo? O el miedo me paraliza.
A lo mejor el miedo me hace huir. A lo mejor el miedo me hace confrontar. A lo mejor el miedo me hace... La alegría, a lo mejor la alegría, pues no sé, me hace tener una relación con la sociedad o con alguien más. Así me hace relacionarme con alguien. La ira o el enojo trae como consecuencia a lo mejor que yo, no sé, enfrente a alguien, lo golpee, o trae como consecuencia la ira que sienta a lo mejor rabia o alguna cosa, ¿sí? Básicamente. Pero obviamente ya vamos a lo mismo. La emoción trae como consecuencia un sentimiento que trae como consecuencia una acción fisiológica que trae como consecuencia una reacción a lo que estamos haciendo. Bien, aquí le vamos a dejar un poquito en esta segunda lección. De aquí viene, vamos a ver una lección más en esta misma semana de unidad, que esta es la semana número 2. Este video es de la semana número 2 y hay otra parte. Espérate la segunda parte de este video, ¿ok? Gracias y nos vemos ahorita en la segunda parte del video.